Entrevista Venevisión, líder en opinión. Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leocenis García, coordinador de ProCiudadanos. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Hola Indira, un gran abrazo. Interesante realizar un balance de lo que ha sucedido en las últimas horas, los resultados electorales, sobre todo como representante de ProCiudadanos. ¿Cuál es la lectura que tiene este evento electoral desde todo punto de vista, desde la participación y el alcance que tuvo ProCiudadanos y los aprendizajes que se traducen de estos números? Bueno, mira, ProCiudadanos no llevaba candidatos propios en todo el país, en ninguna parte del país. La mayoría del país estábamos apoyando a candidatos de la Alianza. En el caso de Caracas estábamos apoyando dos candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa y Chola en Petare, ¿no? Todo el mundo sabe que la figura emblemática de ProCiudadanos soy yo, que estaba liderando las encuestas en Caracas cuando el gobierno decidió inhabilitarme, ¿no? Una vez que el gobierno me inhabilita sin ser funcionario público ni tener sentencia, yo tenía dos cosas que decidir, o era coherente o era incoherente. Y yo decidí ser coherente, seguir llamando a la participación a votar y finalmente estoy muy contento por lo que ha pasado. Fíjate bien. Número uno, ha quedado evidenciado que juntos somos más. Es decir, cuando tú sumas toda la votación de la oposición, sacamos 4 millones y tanto de votos, mucho más que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Número dos, hemos vuelto al camino electoral, hemos vuelto a la ruta electoral y hemos abandonado la lucha de la descalificación, del odio y de la violencia. De manera que el país ha dado un paso tremendo. No es verdad que el PSUV es la primera fuerza de Venezuela. La primera fuerza de Venezuela es todos los que estamos aspirando a cambio. Y esos números los ha leído bien el gobierno. Yo estaba escuchando ayer al capitán Diosdado Cabello en su programa y parece que él mismo hace una reflexión y tiene muy claro que aunque está pintado de rojo, producto de las divisiones de la oposición, fue que el gobierno pudo ganar muchas gobernaciones, porque si no, hubiese quedado claro lo que es hoy el gobierno, que es una minoría. Producto de la división, pero muchos dicen, por ejemplo, que en el caso de su organización política, obedece a intereses económicos y que justamente está ahí para dividir. ¿Qué le responde usted a estas posturas? Bueno, mira, ProCiudadanos es un movimiento que ya a mí lo que falta es que me quiten la cédula. Yo he sido inhabilitado, me han quitado el pasaporte, me han quitado la visa americana, me la han confiscado. Nosotros sí, tenemos conversaciones con el gobierno. Lo que pasa es que hay una tentación del gobierno cuando conversa con los opositores. Y es una reflexión que quiero hacer desde Venevisión. El gobierno habla con los opositores y quiere que los opositores sean súbditos del gobierno. Yo he hablado muchísimas veces con el hijo del presidente de la República, Nicolás Maduro Guerra, por ejemplo. Y en privado le he repetido lo que digo en público. Mira, nosotros tenemos proyectos distintos desde el punto de vista económico, político para el país. Yo soy un liberal en lo económico, soy una persona de centro derecha, creo en la privatización de lo que nos sirve, que creo que en Venezuela es todo, creo en la economía de libre mercado. Pero nosotros no somos enemigos y nosotros, y se lo he dicho muchas veces al hijo del presidente, y ojalá este es el mensaje que ahora lo hago público, que el chavismo lo entienda. Los opositores tenemos que ser opositores, no podemos ser unas marionetas del gobierno. Y entonces cuando no estamos de acuerdo con el gobierno busca, como en mi caso, inhabilitarme, descalificarme, etc. Yo estoy contento por lo que ha pasado el día domingo y felicito a todas las organizaciones que se han mantenido en los últimos años en la vía electoral llamando a la gente al voto. Creo que han triunfado el domingo cuando un sector del país que estaba metido en la violencia, por ejemplo, yo estuve muchísimas veces en desacuerdo con Tomás Guanipa por la posición de su partido, Primero Justicia, en cuanto al tema electoral. Terminamos apoyándolo, ¿por qué? Porque Tomás Guanipa vino a Venezuela, se midió en unas elecciones y eso es lo que nosotros hemos pregonado. El hecho de no tener esa unificación de los votos de lo que usted considera hoy es la mayoría de Venezuela en contra del gobierno, ¿a qué se debe? ¿Qué ha faltado para que exista esa verdadera unidad y cuál sería su propuesta en este sentido? Mira, falta primero retirar la descalificación. Yo he escuchado unas declaraciones lamentables de algunos personeros, tanto de oposición, descalificándose entre los puros y los impuros. Aquí no hay puros e impuros. Hay que reconocer que todos nos necesitamos. Yo hacía una rueda de prensa y hacía un llamado a nuestro apreciado embajador Jimmy Story, que habla con todos. El embajador de Estados Unidos en Venezuela habla con Henry Falcón, habla con Leocenis García, habla con Enrique Capriles, habla con Leopoldo López,
que nos ayude junto con el Instituto de la Paz y KISMAI a tener un diálogo en la oposición. Porque antes de que la oposición se sienta a dialogar con el gobierno, la oposición tiene que dialogar entre ella misma, conversar, todos tenemos que sentarnos y dejar la vía del extremismo. Entonces, decía una dirigente política en estos días, Endrina, que había que hacer unas primarias para elegir el líder de la oposición. María Corina Machado decía Exacto, eso. pero ¿quién va a elegir el líder de la oposición? Ya la gente ha elegido, ha votado y son más de 4 millones de venezolanos contra 3 millones de votos del PSUV que están diciendo que quieren un cambio. Y allí están las lecturas. ¿Qué fue lo que nos hizo perder? La dispersión, la desunión, la descalificación entre nosotros. Incluso la confusión. Sí. Entonces nos toca ahora sentarnos a todos, reconocernos y caminar hacia adelante. Mira, hay unas alcaldías que están en manos de la oposición, hay que hacer una buena gestión. Hay unas gobernaciones, está el expreso político y compañero de cárcel mío, estuvimos presos casi en la misma celda, Manuel Rosales y yo, ahora es gobernador del estado Zulia, el gobernador de Cogede, el gobernador de Nueva Esparta, Morel, al que nosotros apoyamos. Entonces hay que demostrarle que nosotros los opositores podemos hacer un gobierno distinto a lo que ellos están haciendo. Hay que construir la vía electoral, tenemos 4.200.000 votos de entrada, 1 millón de votos más para las elecciones de 2024 que están planteadas unas elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué se debería hacer de aquí a la reanudación del diálogo en México por parte de la oposición venezolana? No caer en el juego del gobierno. Y el juego del gobierno es que vayamos como una oposición que tiene parcelitas. Nosotros somos oposición, ¿por qué? Somos oposición porque estamos en contra del modelo económico y el modelo político ¿de quién? Del presidente Maduro. Si somos opositores, en ese sentido, entonces tenemos convergencia, tanto la Alianza Democrática como la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un diálogo entre nosotros e ir con unos mismos criterios a esa mesa de diálogo. No podemos ir divididos como una oposición que el gobierno utiliza a su conveniencia, porque el gobierno se fortalece en las divisiones y resquemores de la oposición. Ya basta de la descalificación, ya basta del ataque entre nosotros mismos los opositores, porque todos estamos buscando un mejor país. Que tenemos visiones distintas, que Timoteo Zambrano, por ejemplo, cree que la vía es electoral, y Leocenis, y hay otros que creen que la vía es la violencia. Bueno, miren, ya lo ha dicho el país el domingo, la vía de la violencia no la quiere. Es un número importante de venezolanos que han decidido la vía electoral, que yo creo que es la vía más sana para dirimir los problemas de los venezolanos. García, usted ha estado preso 9 veces a lo largo de su vida. Yo quiero que usted nos diga y le diga al país qué ha aprendido en ese tiempo y cuál pudiera ser la motivación que lo hace seguir activo en la participación política en la fecha. Bueno, mira, yo aprendí a perdonar a mis adversarios. Aprendí que nadie me metió a mí en la vida pública, ni en el periodismo, ni en la política. Yo decidí, en consecuencia, todo lo que me ha pasado es consecuencia de mis actos, ¿no? Que a algunos incomoda, etcétera. Aprendí que el diálogo es mejor que la descalificación. Y por eso muchísimas veces la gente no entiende porque yo puedo conversar con mis verdugos. Yo he conversado muchísimas veces con el director del SEBIN, González López, intercedí y fui una de las personas que logró la liberación de John Goycochea. Y yo haría eso 1000 veces y lo aprendí a hacer en la cárcel, porque lo peor de la cárcel, Indira, no es estar preso, sino que te obligan a vivir con gente que tú no quieres. Y cuando te obligan a vivir con gente que tú no quieres, entonces eso te queda como un aprendizaje para la vida, porque entonces puedes aprender con gente, hablar con gente que tú no quieres. En este caso, ¿usted puede decir que hay gente de la oposición que usted no quiere? Hay gente, a mí no me gusta la violencia, ¿no? Además la practico, hago boxeo todos los días, entonces respeto mucho la violencia, no me gusta la violencia. Entonces hay gente que cree que el cambio político es a través de la violencia. Como yo no sé disparar, a mí no me gusta eso y no me gusta esa gente. Yo creo en el diálogo, verdadero diálogo, no en la sumisión. Yo creo que tú puedes hablar con el gobierno, pero tú no puedes ser un ve, corre y dile del gobierno. Y hay un problema con algunos opositores que van y se sientan con el gobierno y se convierten en unos ve, corre y dile del gobierno. ¿Piensa usted que el gobierno de alguna manera está diseñando una oposición a su medida? Bueno, el gobierno está haciendo lo que hace cualquier gobierno, ¿no? El gobierno está intentando mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder quiere crear
su propia oposición, ¿me entiende? Una oposición que no quiera cambio, que quiera convivir con él. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos quieren un cambio, ni siquiera político, quieren un cambio económico, porque el modelo socialista fracasó, el modelo que le dice a la gente que se puede repartir lo que no se produce, fracasó. Nosotros tenemos que crear una nueva Venezuela de empleo, de generación de riqueza, de respeto a la propiedad privada, de incentivo a la producción. Esa es la nueva Venezuela que nosotros defendemos. Yo tengo fe en Venezuela y sus destinos, y a los venezolanos les digo, muchísimo ánimo, muchísima esperanza en lo que viene, porque hemos dado un gran paso. Antes éramos 500.000 personas tirando piedra en las calles, hoy somos más de 4 millones de personas que le hemos dicho al presidente Maduro, mira, por la vía electoral nosotros vamos a construir el cambio. Este punto de inflexión del 21 de noviembre, ¿piensa usted que va a tener un impacto en lo económico para los venezolanos, en lo cotidiano? Mira, el pacto de la Moncloa en España se hizo no para sacar al gobierno, sino primero para resolver el problema económico, y se sentaron liberales, comunistas y todo el mundo. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a resolver los problemas de los venezolanos, a conversar, y creo que hay una inmensa reflexión en la oposición y en el gobierno que tenemos que dejar las estridencias políticas y buscar cómo resolvemos el problema en el que metimos Venezuela. Porque este problema de las sanciones, el problema de la crisis económica que vive Venezuela, no se metieron los venezolanos. Fuimos los políticos los que metimos los venezolanos en eso, y somos los políticos que con la cordialidad cívica, la conversación y ponernos de acuerdo tenemos que construir un marco para resolver esos problemas. Hay dos dimensiones para la construcción de la política en la realidad venezolana: aguas adentro y todo lo que conforma la geopolítica de nuestro país. Sí. ¿Qué considera usted debería ser importante aguas afuera? Aguas afuera, mira, hay grandes interlocutores que quieren la paz en Venezuela. Por ejemplo, aprovecho para hacerle un llamado al gobierno nacional desde Venevisión. Allí está un hombre que el presidente Chávez consultó muchísimas veces y lo respetó, Bill Richardson. Fue ministro de Economía del presidente Obama, ministro de Comercio de Obama y ministro de Energía del presidente Clinton, gobernador de Nuevo México. Está esperando por venir a Venezuela para visitar a los americanos presos. Yo creo que ese es un gesto que el gobierno podría dar a la administración Biden, que nos permitiría destrabar todo el tema de confianza que es tan necesario. Estados Unidos y Venezuela son dos pueblos hermanos históricamente, desde el punto de vista, los más grandes ingresos que ha tenido Venezuela por factura petrolera vinieron de Estados Unidos. Nosotros tenemos que recomponer esas relaciones, pero para eso hay que hacer unos gestos. Yo creo que un gesto sería un gesto con Bill Richardson, y otro gesto, entender que el embajador Jimmy Story es el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Y como yo se lo he dicho al gobierno siempre en privado, tienen que buscar recomponer relaciones, diálogos, secretos con el embajador Jimmy Story. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias. Leocenis García, coordinador de ProCiudadanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.